Ha terminado febrero y toca hacer un repaso de todo lo que he leído. Quedaros que empezamos. Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al Ratito de Leer, bienvenidos al canal. Vamos allá porque hoy tengo mucho contenido y muchos libros de los que hablaros, porque sorprendentemente, aunque ya os lo adelanté en el vídeo de la semana pasada, he leído muchísimo en este mes de febrero y el vídeo de hoy básicamente es el wrap up, o sea, los libros que he terminado. Y han sido un total de 9 lecturas. Wow, hacía muchos meses que no leía tanto. Es verdad que aprovechando el Little February he leído muchos libros cortitos. Entonces eso también hace que la media un poquito suba. Pero también he leído tochos, así que claro, ha sido un 50-50. Antes de empezar, pues recordaros que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que me encontráis siempre como El Ratito de Leer, que si os gusta el contenido, pues no olvidéis suscribiros, darle al me gusta y todas esas cositas. Además, dejarme comentarios, que me encanta leeros siempre os pongo corazoncitos y si me preguntáis cualquier cosita, pues os voy contestando y me gusta leeros. Bueno, pues vamos a empezar, no me voy a enrollar mucho más y vamos allá con todos los libros, con estas 9 lecturas, que estoy súper contenta, porque es verdad que este mes he leído más, con sus más y sus menos, porque también yo me pongo propósitos muy ambiciosos, yo ya lo sabía desde el principio de año, yo este año me había propuesto leer 100 libros. Entonces, claro, no voy mal, pero sé que va a ser difícil porque también estoy organizando una boda. Entonces, claro, compaginarlo todo y eso y trabajando 40 horas, pues es un poco complicado. Yo admiro a todo el mundo que puede llegar a hacerlo. A mí me está costando, pero bueno. Lo estoy disfrutando y a ver cómo se va dando todos los siguientes meses. Primer libro que finalicé en este mes, Cuando Ellie se fue, de Lisa Jewell. Os voy a poner una foto por aquí porque este me lo leí en digital. Es un libro que se publicó en el 2022. La autora es de Reino Unido y obviamente es una mujer. ¿Por qué os digo esto? Porque yo normalmente me apunto año en el que se publicó, país del autor o autora y género. Porque a mí luego también me interesa hacer mis estadísticas de, pues eso, cómo ha ido, he leído más hombres, más mujeres, de qué países, he leído libros clásicos, cuántos he leído. Luego me interesa a mí hacer mis estadísticas, entonces yo me lo voy anotando todo. Porque una es así. Y además en libreta. Así somos. Y se dice, no pasa nada. Vale, Lisa Jewell, Cuando Ellie se fue. Este libro es un thriller. El libro empieza con la desaparición de Ellie, una niña que iba a estudiar, bueno, una niña adolescente que iba de camino a la biblioteca para estudiar para sus exámenes finales y no aparece más, nunca. Entonces, pasado, no sé si eran 10 años, pero pasado bastante tiempo, aparece el cuerpo de Ellie. Y ahí empieza un poquito otra vez toda la investigación en paralelo, ¿vale? Me ha gustado el libro, me parece interesante, le puse 3 estrellas, está bien, está entretenido, pero el principal problema que yo he tenido con este libro es que se ha centrado mucho desde el inicio en cómo está la madre de Ellie, ¿no? Estos años, qué ha pasado en su familia, cómo están sus hermanos, sus padres, un poquito así. Sí que es verdad que luego tiene relación con un poco la resolución del caso, ¿no? Centrarse en ella y tal. Pero bueno, yo lo vi demasiado, porque eso me hacía como que la trama fuera muy lenta, ¿no? A mí lo que me interesaba era saber qué había pasado con Ellie, sinceramente, porque era lo que me estabas planteando desde un inicio. Entonces, todo el tema de la madre como que me estaba gustando, pero no acababa de engancharme. Al final, si cojo un libro que es un thriller, espero eso, ¿no? Creo que varias pautas que tienen estos libros, pues espero que sea rápido, que sea un pasapáginas súper entretenido, que mantenga con un hilo, que quiera saber todo el rato qué pasa. Y con este libro no me pasó eso porque yo creo que se centró demasiado en otras cosas. ¿Qué pasa? Que luego a la mitad del libro ya se empieza a centrar más, iba haciendo saltos temporales en qué pasó con él y quién estaba involucrado. Pero bueno, también yo vi un poquito predecible todo lo que iba a pasar. No me terminó de disgustar, pero sí que es verdad que es bastante predecible cuando ya llegas a un punto que ya a partir de la mitad. Y luego también es bastante el final un poquito, la resolución del caso y todo, te pone un poquito de mal cuerpo. Pero aún así, de verdad, os lo recomiendo porque es entretenido, ¿vale?
pero no lo toméis como si fuera un thriller de estos trepidantes, porque no lo es. Es un libro que te hace pasar un buen rato y ya está. Me decepcionó un poco porque la autora, Lisa Jewell, está en todos lados. O sea, últimamente yo la veo por todas partes, con otros de sus libros que ha salido publicado más recientemente, pero yo la veo por todos lados. Entonces yo me esperaba un pedazo de thriller y me ha parecido muy flojo en muchas partes. Mi siguiente lectura ha sido un libro que yo tenía súper mega pendiente y os estoy hablando de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este libro se publicó en 1989. La autora es mexicana. A mí ya sabéis que yo con los autores latinos conecto. Y este libro me ha gustado mucho. Me daba un poquito de miedo porque decían que hablaba mucho de realismo mágico, que tenía muchas partes así, que hablaba mucho de recetas y yo decía, esto no me va a gustar. Pero la verdad es que no. Tenemos como protagonista a Tita. La conocemos desde que es pequeña, pero luego sobre todo cuando crece. Es una mujer que vive en un rancho con su madre y sus dos hermanas y ella siempre le ha gustado mucho estar con la cocinera de la familia, aprendiendo las recetas y es un personaje muy particular, para mí muy tormentado porque se entiende que ella está destinada a cuidar a su madre. Entonces no se puede casar. ¿Qué pasa? Que conoce a un hombre y se enamora de él y este hombre también se enamora de ella. Y cuando este hombre va a pedir la mano de ella, la madre le dice que no, porque Tita se tiene que quedar en casa para cuidar a su madre. Es que la madre es un monstruo. Bueno. Es una señora sin ningún tipo de escrúpulos, sinceramente. Yo creo que es el personaje más odiado de todo el libro. ¿Y qué se le ocurre a Pedro? Pues dice, pues mira, yo quiero estar cerca tuyo, pues me caso con tu otra hermana, que con esta sí que me puedo casar. Todo muy loco, ¿eh? O sea, este libro no tiene nada que sea normal. Y ya, spoiler, os podéis imaginar que esto no va a salir bien. No va a salir bien. Casarte con la otra hermana porque quieres a la otra, eso no va a salir bien nunca. Entonces es un poco este pasar de los años, ¿no? Con este tipo de relación familiar muy complicada. Un poco el realismo mágico viene sobre todo porque Tita puede transmitir a la comida lo que ella está sintiendo. O sea, si está triste, pues la gente que come la comida que ella está haciendo cuando está triste, pues se pone triste. Es un poco así. ¿Vale? Y hay escenas bastante locas. O sea, la escena de la hermana saliendo con el militar este, bueno, los que hayáis leído ya sabéis qué escena es, yo estaba flipando. Es que me ha gustado mucho, me ha parecido súper entretenido. Los personajes están muy bien creados y a lo largo de los años está muy guay. También va metiendo un poquito el tema de todos los problemas políticos y sociales que había en México en esa época. Te lo mete ahí porque además es un libro muy cortito. Pero me ha parecido como muy interesante toda esa parte, ¿no? La desprotección que tenían las mujeres, cómo los militares querían tomar el país. Bueno, me ha parecido bastante interesante y yo tampoco estoy muy puesta en toda esa parte más política y tal, pero bueno, te lo explico, te lo dejo ahí caer, ¿no? Como algo más de la trama y me parece bastante interesante, pero creo que lo que más me ha gustado sin ninguna duda son los personajes. Tita me parece un personaje increíble, pero las dos hermanas también son bastante peculiares. Y nada, es que en tan pocas páginas van pasando tantas cosas y es verdad que cada capítulo empieza con una receta, que os juro que me gustaría hacer las recetas, pero yo cocinitas, ni me gusta la cocina ni nada. Yo en mi casa si me puedo escaquear de cocinar, mejor. Muchísimo mejor. Mirad, tengo aquí marcado la explicación de Pedro, que es que a Pedro también le daba yo contra la mano abierta. Dice: ¿por qué hiciste esto, Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó, pues, el amor que le juraste a Tita? ¿Que no tienes palabra? Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama y la única salida que la dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿no tomarían la misma decisión que yo? No. ¿Entonces te vas a casar sin sentir amor? No, papá, me caso sintiendo un inmenso, imperdecero amor por Tita. Y este amor pues va a ser un gran protagonista en todo este libro. Me ha gustado mucho, me resistí mucho a leerlo, de verdad, porque yo pensaba que no me iba a gustar. Pero ya salió la serie en HBO y ya es como, bueno, ya lánzate, ¿no? O sea, ya ha llegado el momento, sinceramente. No me he visto la serie todavía, pero tengo ganas porque si el libro me ha gustado, la serie también me han dicho que está muy bien. Seguimos y lo hacemos con un libro de una autora autopublicada. Yo os estoy hablando de Un cadáver en el jardín por tu culpa, de Cristina Cayuela.
Este libro, si no me he apuntado mal, se publicó en el 2023. La autora es española y no es de sus primeras publicaciones, creo, ya ha hecho alguna publicación, pero creo que de novela como tal, creo que es la primera. Este libro me lo dejó mi amiga Laia, que se lo dio la autora, se lo regaló la autora, y en esta visita que hice a su casa por el día del libro del año pasado, que me llevé un montón de libros de su casa, pues ella me dijo, llévate este que está muy bien y te va a gustar, ¿vale? ¿De qué va este libro? Pues este libro conocemos a un hombre que es psicólogo y se le ocurre la brillante idea, él tiene una casa a las afueras de Madrid y se le ocurre la brillante idea de juntar a varias personas que no se conocen de nada, pero él sí que las conoce porque son pues amigos de diferentes partes, ¿no? Entre ellos no se conocen. Quiere hacer como una especie de estudio social, parece una Agatha Christie a los 10 negritos, pero de verdad que luego no tiene nada que ver con toda esa trama. Él hace eso, una cena con varios amigos, con su novia, con un amigo de la novia que él tampoco conoce, y están súper bien en una velada, te va presentando poco a poco la autora a todos los personajes, ¿no? Con sus diferentes cosas que tienen en su vida, ¿no? Problemas, otros que les va muy bien, que les va mal, algunos van a terapia creo que se llamaba Hugo. Sí, Hugo, con nuestro protagonista. Van a terapia con Hugo, entonces, bueno, vas hablando, bueno, la autora te va hablando un poquito de estos problemas que tienen y por qué tienen que ir a terapia, ¿no? En un momento dado de esta cena, Hugo plantea un tema que a todos les parece un poco de, bah, ¿qué estás diciendo, no? Él dice que entre ellos hay un asesino. Lo puede estar diciendo porque le da la gana o lo puede decir porque lo sabe. Entonces ahí está un poquito tal. ¿Qué pasa? Que ellos se van cada uno a su casa y no sé si es al día siguiente o unos días después, aparece un cadáver en el jardín de Hugo, en esta casa que han estado todos. Y ahí empieza un poquito toda esta trama. Me parece una trama muy interesante. Es un libro de 300 y poquito páginas que tampoco, de verdad, que se lee muy rápido porque tiene la letra muy grande, porque tiene capítulos así cortitos, te va saltando de varios narradores. No sé, me ha parecido muy entretenido, de verdad. Yo le puse 3 estrellas. Es un libro entretenido que tampoco, volvemos a lo mismo, tampoco me cambió la vida, no tiene un ritmo que yo no podía soltar el libro. Me parece un libro muy entretenido, que pasé un rato muy bueno. Y poco más. Es verdad que también luego el final también es más predecible. Este me pareció más predecible que el primero, la verdad. Pero volvemos a lo mismo. No estamos hablando de una autora internacional superventas. Estamos hablando de una mujer que acaba de publicar un libro, ¿no? Entonces, para mí, la vara de medir cambia un poquito. También os digo. Aunque no le puedo poner más de un 3 porque me gustó mucho, pero tampoco me pareció un librazo. Sé que Cristina Cayuela tiene publicados más libros, creo que vi por internet. No sé si le daré otra oportunidad. De momento este os lo recomiendo porque es muy entretenido, de verdad. Y además tiene una premisa muy interesante, ¿no? Al final. Y nada, si lo habéis leído, pues ya me contaréis. Seguimos con otro libro que no tengo en físico porque este lo cogí de la biblioteca y ya lo tuve que devolver. Y os estoy hablando de Cometierra de Dolores Reyes. Os voy a dejar una foto por aquí. Este libro se publicó en 2019 y la autora también es mexicana. Con este libro me pasaron varias cositas, ¿vale? Es un libro súper corto, que yo había visto mucho por redes sociales, pero había visto tanta gente que lo amaba como a gente que lo odiaba. Y yo había escuchado la noticia de que este libro se estaba intentando prohibir en varios países, no sé qué, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que leerme esto. Entonces lo vi en la biblioteca un día y dije, pues mira, me lo llevo a casa y a ver qué tal. Lo empecé a leer y no me terminó de gustar. O sea, yo lo empecé a leer el libro y dije, ¡buf! No es para mí. Leí las 20 primeras páginas y no me enganchó. De hecho, lo leí esas 20 primeras páginas, lo dejé un tiempo, no sabía qué hacer, pero luego al final lo cogí un día porque dije, va, es muy cortito. Tenía un domingo así tonto en casa y dije, va, lo cojo y me lo termino. Y tal cual, me puse y ya no lo pude soltar. Como habéis visto la nota me gustó mucho, le puse un 4 estrellas al final, por eso digo que a veces hay que darle más oportunidad a los libros, que a veces el principio no te engancha, pero luego da ahí un poquito de giro en la trama y te puede llegar a gustar. Aquí conocemos a nuestra protagonista, que la llaman Cometierra, porque desde que es pequeña, ella... Ah, mira, me suena la alarma, qué guay. Pues mira, no sé por qué tenía esta alarma puesta, sinceramente, pero bueno, vamos a volver al tema. Cometierra es una niña que desde que es pequeña descubre que si come la tierra de un lugar, literalmente, este libro también tiene realismo mágico, si se come la tierra de un lugar, ella puede ver qué ha pasado
en ese lugar, ¿no? O con esa persona que ha estado en ese lugar, digámoslo así. Es que es un poco extraño esto, ya os lo digo. Entonces, desde pequeña, bueno, ella descubre que tiene este don o este poder, digamos, porque cuando es pequeña desaparece su profesora y ella, comiendo la tierra, pues puede ver qué le ha pasado a su profesora, ¿no? Y bueno, al final el libro tiene un trasfondo muy turbio porque habla mucho de todas estas desapariciones en México, de cómo las mujeres desaparecen y no vuelven. Entonces tenemos con este personaje con Cometierra, que a lo largo de toda esta historia lo que va a hacer va a ser ayudar a familias a encontrar a estas mujeres que desaparecen, ¿no? Y no se vuelve a saber de ellas. Pero ¿qué pasa? Que claro, son mujeres que han sufrido violencia de muchas maneras, que muchas están fallecidas, o sea, es un libro que trata temas muy duros, pero que habla de una realidad muy potente, yo creo, ¿no? Y que podemos ver en las noticias y lo que no vemos ni sabemos. Entonces, me parece bien y que una autora plasme todas estas realidades, ¿no? Entonces yo creo que tenéis que ir un poquito con la mente abierta por todo este tema del realismo mágico, porque luego el trasfondo del libro es muy bueno y como en la transición, ¿no?, que hace la protagonista entre que se da cuenta que tiene este don, lo acepta, intenta ayudar a la gente, cómo luego intenta huir de todo esto, porque es que es una barbarie todo lo que vive, ¿no? Me parece muy interesante. Es que me ha parecido un libro muy interesante en general, ¿no? Yo, gracias a Dios, vivo donde vivo, que también hay mucha maldad, pero vamos, ni punto de comparación con todo lo que se vive en otros países, entonces me siento una privilegiada cuando leo cosas así, siempre os lo digo, me siento súper privilegiada. También un poquito de paciencia con la forma de escribir de la autora, si no sois de Latinoamérica o mexicanos, porque a mí me costó muchísimo entrar, no me suele pasar con autores y autoras mexicanas, pero con Dolores Reyes me costó una barbaridad. Creo que utiliza muchísimas expresiones y escribe muy mexicano. Y si no estás acostumbrado a escuchar hablar así, creo que cuesta, bueno, a mí de verdad, no sé si es algo personal, pero a mí me costó muchísimo. No me suele pasar con otras autoras, pero con Dolores Reyes sí. Tendría que leerme otro de sus siguientes libros para ver si me sigue pasando, por eso yo creo que también el inicio me costó, porque yo tenía que prestar como mucha atención a todo lo que me estaba diciendo, bueno, me estaba diciendo de una forma que yo estaba... no me entero de nada. O sea, lo tenía que leer 2 veces para saber qué me estaba diciendo, entonces fue un poquito complicado entrar, pero es verdad que una vez ya pasas esa barrera, de verdad que el libro se lee solo. Darle una oportunidad, de verdad que yo creo que no os va a defraudar. Si os gusta todo, si os llama la atención esta premisa, darle una oportunidad. Mi siguiente lectura la voy a pasar muy rápido y es El Padrino, de Mario Puzo. ¿Por qué la paso rápido? Porque tenéis una reseña exclusiva en el canal, os lo dejo por ahí arriba, de este libro, porque me gustó muchísimo. Es uno de mis favoritos, sin ninguna duda, de este mes, y se ha convertido en uno de mis favoritos de este año, sin ninguna duda. Entonces yo sabía que tenía que hacerle un vídeo aparte, porque es una maravilla en general. Yo en ese vídeo ya me explayo, os cuento todo, porque me ha gustado, que no, pero bueno, voy a hacer aquí un pequeño resumen, ¿no? El Padrino se publicó en 1969, 3 años después salió la película, la famosa película, y el autor es de Estados Unidos. Es un libro que, junto con la familia Corleone, nos va a hablar de la mafia siciliana en Estados Unidos, cómo formaba parte toda esta organización. Es un libro con una trama trepidante. Este libro sí que no lo puedes soltar. Ya os lo dije, tiene 600 páginas y yo me lo leí en 4 días porque no podía soltar este libro. Así que ya os podéis imaginar que ha sido uno de mis favoritos, me ha gustado mucho y os lo recomiendo mil. Lo paso rápido porque es que si no esto va a quedar eterno. Mi siguiente lectura fue una novela romántica, cambié totalmente de género, yo venía del Padrino, mucha muerte, muchas cosas. Yo decía, necesito algo más light, algo más para bajar la intensidad, ¿vale? Y me acordé de un libro que me había prestado también mi amiga Laia, La novela del verano de Emily Henry. Esta autora que también había visto yo por todos lados y tenía muchas ganas de adentrarme un poquito en su literatura. Este libro se publicó en el 2022 y la autora también es de Estados Unidos. En este libro conocemos a January y a Gus. Son 2 escritores que están pasando por diferentes momentos vitales, ¿no? Pero se encuentran en un pueblito porque Gus lleva viviendo allí bastante tiempo y January llega allí
por un problema familiar, ¿vale? Os lo irá explicando ella poco a poco a lo largo del libro. Entonces se convierten en vecinos, pero se dan cuenta que ellos ya se conocían de antes de la universidad, ¿vale? El problema es que ella escribe novela romántica y él como que la novela romántica pues tampoco le apasiona soberanamente, ¿no? Entonces ahí empiezan un poco para mí es enemies to lovers, ¿no? En plan, empiezan siendo enemigos a tope y luego ya pues empieza todo. Y hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero me ha vuelto a pasar. Se me ha quedado como el ordenador sin espacio, sin memoria y se me corta. Se me corta la grabación directamente, pero bueno, volvemos, retomamos, he borrado cosas y a ver, yo y la tecnología, de verdad os lo digo, o sea, un caos. Un cuadro de comedor. Estaba hablando de la novela del verano, Enemies to Lovers que plantea la autora, que a mí me parece interesante. A mí estas novelas me gustan mucho porque me hace pasar un rato muy bueno. Era lo que necesitaba en ese momento. Sí que es verdad que se llama la novela del verano y yo es que tampoco os penséis que el verano tiene mucho que ver. Para mí me ha encantado sobre todo la localización, ¿no? Un pueblo así de Estados Unidos típico rural que viven 3-4 gatos y tienen una librería con un club de lectura. Bueno, no sé, a mí estas cosas me gustan mucho y yo viviría allí. Me pasa lo mismo que cuando veo Virgin River, que me encantaría vivir allí, sinceramente. Pues esto un poco lo mismo, ¿no? Es un libro muy entretenido, no sé. A ver, me ha gustado, le puse 3 estrellas y media porque de verdad que me gustó mucho. Me parece que los personajes están muy bien, ¿no? Y esta historia va poco a poco calando, ¿no? Porque claro, a partir de Enemies to Lovers y tal, pues hacen como un reto, ¿no? Porque los dos están pasando por un proceso creativo un poco que no saben qué escribir. Entonces como que se intercambian un poco los papeles, ¿no? Pues tú vas a escribir esta novela y yo voy a escribir otra que sea más turbia y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco este juego que me ha parecido muy interesante y de verdad que está muy entretenido. Pero yo me esperaba, no sé, otra cosa. Yo me esperaba pues lo mismo que me pasó con Ali Hazelwood, que era una autora que yo escuchaba por todos lados, de romántica. Me leí el primer libro que publicó, La química del amor, La hipótesis del amor, y me gustó muchísimo, le puse 5 estrellas, es que me entretuvo una barbaridad, estaba súper bien este libro. Entonces con Emily Henry me esperaba que me pasara lo mismo, y no me ha pasado. Me ha entretenido mucho, pero para mí este libro no es un 5 estrellas. Un 3,5. Oye, está muy bien. Pero yo me esperaba más porque la he escuchado muchísimo a la autora. Las expectativas a veces juegan malas pasadas. Yo siempre digo lo mismo, pero es muy difícil / imposible no hacerte expectativas de un libro porque escuchas, estás metido en redes sociales, a no ser que sea un libro que no conoce nadie o que no has visto por ningún lado, es muy difícil no hacerte expectativas. Mi siguiente lectura también fue una lectura de biblioteca y este sí que lo tengo aquí porque todavía no lo he devuelto. Y os estoy hablando de Las despedidas de Jacobo Vergareche. Este libro también es muy cortito, entra perfecto para el Little February, un libro que había escuchado muchísimo. Sé que el autor tiene más cositas publicadas, pero este libro se publicó en el 2023 y el autor es español. Y he visto varias entrevistas suyas y me ha gustado mucho, me parece un hombre muy, muy peculiar, ¿no? En este libro nos presenta la historia de Diego, un hombre que a sus 40 y tantos años tiene mucho dinero, ha conseguido una vida perfecta, tiene a su mujer, Claudia, tiene a sus 3 hijos y además está a punto de inaugurar su casa en Menorca, o sea, ¿qué más se puede tener? Segunda residencia en Menorca, maravilla, ¿no? Y un encuentro casual en el puerto, mientras está desayunando con su hija, ve de lejos a una mujer que le remueve muchísimo porque es una mujer que conoció hace como 20 años en un festival de música por allá perdido de la mano de Dios. Él estaba pasando por una situación complicada por la muerte de un familiar, entonces conoció a esta mujer que era muy hippie, muy viva la vida y tal, y cometió una infidelidad porque él ya estaba con Claudia, ya tenían a su primera hija y claro, ver a esta mujer que además tenían un juego muy raro porque no se dijeron los nombres ni nada, fue como un rollo de ese tiempo, ¿no? De ese momento. Entonces a partir de ahí, el autor, con esta premisa, empieza a conocerte o te empieza a presentar cómo es la vida de Diego actualmente junto con su mujer, con sus hijos, qué siente él, con todas sus reflexiones, y cómo fue esta historia con esta mujer, ¿no? Y qué va a pasar ahora, ¿no? La va a buscar, la va a saludar, qué piensa, qué no, qué pasó ahí. Entonces, es interesante. Dirás, pues es que el libro tampoco pasa mucho. Pues no. Pero todas estas reflexiones sobre, llegamos a una cierta edad, lo tenemos todo, y nos sentimos mal, sentimos que
no tenemos todo lo que quisiéramos, pues me ha parecido unas reflexiones muy interesantes. También hace reflexiones muy interesantes con sus hijos, sobre todo con el amor, ¿no? ¿Qué pasa cuando llevas 20 y tantos años con una persona y se ha acabado todo? O sea, es muy duro hablando el autor, pero te lo explica muy bien, ¿no? Donde ya no hay pasión, no hay amor, solo hay rutina, ¿no? Y de repente aparece esta señora con la que tuviste un lío que vamos, te abrió la mente de otra manera, ¿no? Pues bueno, ya os podéis imaginar que aquí van a pasar muchas cosas, en cierta manera, ¿no? Y no sé, me ha gustado mucho, me ha hecho pensar mucho, me ha hecho reflexionar y me parece un libro muy bien escrito. Sé que el autor tiene otro libro publicado también, entonces estoy seguro que también me lo leeré, le daré una oportunidad, que no sé si son Los días perfectos, pero bueno, no sé, me parece que este autor, por lo que he leído en las entrevistas, por lo que he leído viendo, escribe mucho sobre el amor, sobre sentimientos, ¿no? Y a mí eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Pues ¿qué pasa cuando llevas 20 años con una persona, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué te sientes? ¿Qué no? ¿Qué? Claro, al final es una lucha muy grande. Entonces, no sé, me parece muy interesante. Me faltan 2 libros solo. Juro que solo me faltan 2, de verdad. Es que claro, está muy bien leer mucho, pero luego tengo que venir aquí y explicaroslo todo. Y madre mía, se hace eterno, tengo ya la boca. Vamos allá, a ver. Pero último libro que me he leído. Libro controversial donde los haya. Donde los haya, no donde los haya. No sé hablar ya. Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez. Yo con Gabriel García Márquez tengo amores odios. O sea, hay libros suyos que me gustan mucho y otros que no me gustan nada o me parecen muy meh. Sabéis que el año pasado me leí El amor en los tiempos del cólera. Está en mis mejores lecturas, que por cierto, estáis entrando muchos nuevos por aquí. Si no habéis visto el mejores lecturas, lo tenéis que ver. Os lo dejo por ahí. Porque esos libros son, vamos, canelita en rama. Entonces yo ahí metí El amor en los tiempos del cólera como una de mis mejores lecturas porque me gustó mucho. Y en una reread encontré este libro, que es muy chiquitito, o sea, es un libro muy pequeño, con una letra enorme, o sea, enorme. Entonces te lo lees muy rápido. Os voy a leer cómo empieza este libro para que veáis por qué es controversial. Porque creo que en el inicio está la clave de todo esto. Dice: el año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con un adolescente virgen. Literalmente conocemos a un hombre que acaba de cumplir 90 años, un hombre muy solitario, que no tiene familia, que vive solo, que es periodista, se dedica a hacer columnas en los periódicos, pero bueno, ya está jubilado, 90 años, escúchame señor, ya está, ya pasó. Juraría que este libro está bastante ambientado a principios del siglo XX. Entonces, por eso digo que siempre hay que poner los libros en su contexto, ¿no? Esto, en la época en que el autor quiere ambientar el libro, existía y estaba ahí. O sea, literalmente el libro va de esto, de un señor que quiere tener una noche de pasión con una niña de 14 años. Virgen. O sea, literalmente es esto. Y a partir de ahí, pues conoce a esta chica. Y os juro que el libro no especifica nada, ¿eh? De verdad que es que no relata ni una escena sexual. No. Explícita. De verdad que no. Pero las reflexiones que hace y cómo está escrito, yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que este libro le puse 3 estrellas y media por cómo está escrito. Cuando dije que me había leído este libro, sé que mucha gente me puso que lo había abandonado. Entiendo el porqué. De verdad que lo entiendo. Pero para mí es darle una oportunidad. Claro, es que me cuesta mucho defender un libro con este tipo de premisa, ¿no? Entiendo por qué la gente la abandona y entiendo que parece muy perturbado, porque este señor se empieza a enamorar de esta niña. Entonces es como a los 90 años ha encontrado el amor. Pero ha encontrado el amor de esta manera, ¿no? Entonces es un poco complicado, es una historia muy complicada, de verdad, os lo digo. Es una historia un poco rocambolesca. Pero las reflexiones que hace también sobre la vejez y sobre el paso del tiempo, cuando llegas ya a unas ciertas edades que ves la muerte ahí, inminente, ¿no? Pues me ha parecido interesante. Y cómo está escrito. O sea, solo por cómo está escrito este libro, para mí son 3 estrellas. O sea, pero claro, es Gabriel García Márquez, escribe muy bien, aunque sus tramas me pueden parecer más o menos interesantes, ¿no? Me parece que plantea un tema bastante controversial,
que se arriesgó mucho. Además, este libro fue el último libro que publicó el autor estando en vida, porque luego se han publicado muchos libros póstumos, pero él estando en vida, este fue el último, y yo creo que ya se notaba pues todos estos miedos que tiene una persona llegando a la vejez, ¿no? O sea, de morir, de no haber dejado un legado lo suficientemente importante. Entonces, en general, de verdad que me parece interesante. Sí, ponemos las cosas en su contexto y entendemos qué nos quiere contar el autor, en qué país está ambientado, en qué época, y entendemos que, aunque no nos gusten, hay realidades que existen. Y no leer sobre ellas no va a hacer que dejen de existir o que se borren del histórico de un país. O sea, lo siento mucho y sé que a día de hoy, volvemos a decir lo mismo, hay en muchos países que hay niñas de 8 o 10 años casándose. Entonces, a ver, tenemos que entender las cosas en su contexto y luego juzgar a partir de haberlo leído, ¿vale? Luego siempre me decís por qué me justifico. No me justifico, pero quiero que le deis una oportunidad al libro porque a mí me gustó, le puse 3 estrellas y media. Entonces quiero que aun siendo duro y controversial y tenga esta premisa, quiero haceros entender que es un libro interesante y que por lo menos le deis una oportunidad. O yo le daría una oportunidad. No me voy a enrollar más porque de verdad es un libro muy, muy cortito que se lee en un suspiro, de verdad, hora que te sientes, en una hora te lo terminas. Y yo es verdad que me he propuesto leerme a lo mejor toda la obra de Gabriel García Márquez porque es un autor que me gusta en cierta manera. No es de mis favoritos, pero me gusta. Entonces, claro, tenía pendiente también esta obra. Os leo una parte, dice: descubrí que mi obsesión de que cada cosa estuviera en su puesto, cada asunto en su tiempo, cada palabra en su estilo, no era el premio merecido de una mente en orden, sino al contrario, todo un sistema de simulación inventada por mí para ocultar el desorden de mi naturaleza. Descubrí que no soy disciplinado por virtud, sino como reacción contra mi negligencia, que parezco generoso por encubrir mi mezquinidad, que me paso de prudente por mal pensado, que soy conciliador para no sucumbir a mis cóleras reprimidas, que solo soy puntual para que no se sepa cuán poco me importa el tiempo ajeno. Descubrí, en fin, que el amor no es un estado del alma, sino un signo del zodiaco. Gabriel García Márquez escribiendo, así estamos. Yo este señor, si me escribe la lista de la compra, pues también me la leo. No os lo he dicho, pero os he dicho que Memorias de mis putas tristes fue el último libro que publicó el autor estando en vida, se publicó en el 2004 y el autor es colombiano. Que yo creo que esto lo sabe todo el mundo, pero por si acaso. Vale, y ya por último, os voy a hablar de una obra de teatro que estaba en mi TBR y que yo tenía muchas ganas de seguir leyendo el autor. Yo os estoy hablando de William Shakespeare, con este pedazo de libro que tengo yo con todas sus tragedias. Hace un par de años me leí Romeo y Julieta, pero este libro tiene todas las tragedias que publicó Shakespeare, pero en orden cronológico, desde que la fue publicando. Yo me fui a Romeo y Julieta porque era el que más conocía y me daba mucho miedo leer a Shakespeare, porque yo decía, este libro se publicó en 1591, o sea, siglo XVI. Yo decía, a mí esto no me va a gustar. O sea, tal y como va a estar escrito, ya verás tú que esto no me va a gustar. Entonces me fui a la historia que más conocía, ¿no? Pero ojo, que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho. De hecho, me reí todo. Estuve el otro día mirando y revisionando, en plan, cosas que había puesto, ¿no? Frases que me voy apuntando yo. Y en esta puse, what? Me meo. O sea, me estaba meando de risa con este hombre por cómo escribía leyendo Romeo y Julieta, o sea, hace 2 años. Entonces, no os dé miedo, de verdad, acercaros a ningún autor ni a ninguna obra en general. Si no es el momento de empezarla, pues ya lo será más adelante, pero lanzaros porque a lo mejor os puede gustar y os estáis perdiendo una gran obra, ¿no? En ese sentido. Entonces, nada, me fui a la primera tragedia que publicó Shakespeare, que fue Tito Andrónico, ¿vale? Yo había escuchado bastantes malas críticas de Tito Andrónico, entonces iba con un poquito de miedito, ¿vale? Pero, porque es que de verdad, esta obra, bueno, también es conocida como la más sangrienta de Shakespeare y literalmente, o sea, esto es un Juego de Tronos a lo menos de 100 páginas, se ha muerto hasta el apuntador, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea de cada página, o a alguien le cortan una mano, le cortan una cabeza, o muere alguien, o sea, así vamos, tal cual. Entonces, esto también hace que la obra sea tan precipitada que te cueste conectar un poquito con ella. A ver, este libro está publicado en los últimos años de Roma, ¿vale? Del Imperio Romano. Conocemos a un Tito Andrónico, un general que vuelve después de unas grandes batallas, que ha perdido a muchísimos de sus hijos
y vuelve bastante victorioso. Vuelve a una Roma que, bueno, muy agitada porque están a punto de cambiar de gobernante, están ahí haciendo un poquito sus speech, ¿no? De quién tiene que gobernar, quién no, qué tal, qué hacemos con los prisioneros que hemos traído de otros países, etc. Entonces, traen a una mujer prisionera que es la reina de los godos, ¿vale? Que era como un imperio que habían gobernado, ¿vale? Traen a esta mujer que era la reina, que es Tamora. Y traen a sus hijos también como capturados. ¿Qué pasa? Que Tito Andrónico dice, tenemos que matar a sus hijos para que se vea, o a uno de sus hijos, creo que matan a uno de sus hijos, para que se vea pues que son nuestros enemigos, etcétera, y que hemos ganado esta batalla. Entonces ella implora y de todas las maneras que por favor no maten a sus hijos, que ya los tienen aquí, ¿no? Que ya están aquí, ¿qué más quieren, no? Pero aún así matan a este hijo, ¿vale? Entonces ella, en su cabeza, empieza una venganza en contra de Tito y de toda su familia, incluida una de sus hijas por la que se mueren todos, que es Lavinia. ¿Podéis imaginar aquí el salseo que hay? Es que esto es como de otro mundo. Entonces Tamora es muy lista y empieza a coger cierto poder y esto se invierte, ¿no? Ella se casa con el gobernante de Roma y empieza a tener el poder de la reina. Entonces se empieza a vengar poco a poco de Tito por haber matado a uno de sus hijos. Pero esto es una batalla, vamos, sangrienta, es muy manipuladora también y bueno, me ha parecido muy entretenido, pero es verdad que en muy pocas páginas muere mucha gente muy rápido, ¿no? Entonces es como ¡pum! Y ya está. Y la trama tampoco me ha parecido gran cosa, es un tema de venganzas y tal, no sé, me gusta más Romeo y Julieta. Sinceramente. Pero es verdad que volvemos a lo mismo. Es la primera tragedia que publicó Shakespeare. Para ser la primera me ha parecido muy bien. O sea, yo le puse 3 estrellas, a mí me gustó mucho, me pareció muy entretenida. Pero sí que es verdad que no tiene ninguna frase o pasaje así memorable que yo diga, ¡buah! Pedazo de escena. Pues no. Sinceramente no, ¿no? Como sí que tiene Romeo y Julieta, que yo me subrayé varias cositas aquí y tal. Pues no me ha pasado con Tito Andrónico, pero también tampoco iba a eso. O sea, primera obra publicada por el autor, pues no iba a eso. Yo creo que cumple su función, que es la de entretener puramente, ¿no? Pero claro, es que ahora me viene Hamlet, Otelo, Macbeth, aparte del Rey Lear, pues muchos, ¿no? Que me faltan, que tengo muchas ganas de hincarle el diente porque sí que son de sus mejores obras, ¿no? Entonces, bueno, ya os contaré más si sigo leyendo a Shakespeare, pero de momento, pues oye, muy bien. De verdad que Tito Andrónico es muy entretenido. Si os gusta un poco Juego de Tronos, os va a gustar Tito Andrónico también. Muy sangriento todo, pero muy entretenido. Y espero no dejarme ninguna obra más por contaros, porque aquí van los 9 libros que me leí en febrero. Como habéis visto, he tenido lecturas muy buenas, he tenido libros que me han gustado mucho. Pero es verdad que la mayoría se me han quedado un ni fu ni fa, ¿no? Un poco, pues 3 estrellas, de 5 solo hay uno. Bueno, se me han quedado un poco ni fu ni fa. Espero, porque tengo verdaderos librazos por leer en marzo pendientes. Espero que esto cambie y pueda leer verdaderas joyas y traeros más 5 estrellas. Pero bueno, igualmente os he recomendado muchos libros que están muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.